Continuamos, queridos amigos, en El Don de la Fe. Hoy tratando el tema de la Cuaresma, con particular énfasis en la limosna como una de las prácticas cuaresmales. El próximo miércoles será 3 de marzo, fecha en la que antiguamente se celebraba la festividad de la Sábana Santa y que fue movida por el Papa Julio II al 4 de mayo, al día siguiente de la celebración de la Santa Cruz. Así que debido a esta coincidencia de fechas, se me ocurrió que este es un buen momento para recordar a la más importante reliquia de Jesucristo en nuestro mundo, la Sábana Santa. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde se encuentra? Esto y mucho más se los explico enseguida. La Sábana Santa de Turín es un lienzo lino que mide 4 metros con 42 centímetros de largo por 1 metro 13 centímetros de ancho. En esta tela están grabadas longitudinalmente y de forma inexplicable las imágenes frontal y dorsal de un cuerpo humano cruelmente torturado. Una tradición multisecular enseña que esta es la tela que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret cuando fue depositado en el sepulcro después de ser bajado de la cruz. La medicina forense del siglo XX estudió detenidamente las heridas, las hemorragias y los coágulos de sangre presentes en ella y han concluido científicamente que todas las heridas presentes son clínica y patológicamente precisas, reales y que es imposible que nadie antes del siglo XVII hubiera podido producirlas, pues muchos conocimientos médicos sobre la circulación de la sangre y el funcionamiento del organismo eran desconocidos en esas fechas. De acuerdo a las investigaciones médicas, el hombre de la Sábana Santa sufrió de hermatohidrosis, término conocido vulgarmente como sudor de sangre. Fue desnudado y flagelado brutalmente. Se cuentan más de 500 heridas producidas por flagelos romanos. Le colocaron sobre la cabeza un casco de espinas que le produjo alrededor de 30 hemorragias abundantes. Cargó un objeto pesado en el hombro derecho y fue crucificado. Las heridas de la crucifixión se presentan en las muñecas, lo que le da más autenticidad al hecho y ya muerto, le atravesaron el costado derecho con una lanza que llegó hasta el corazón y de la herida frotaron sangre y suero pericárdico. Todo esto permite identificar al hombre de la Sábana Santa con Cristo, pues no hay datos de ningún otro ajusticiado por los romanos con estas características. Por otro lado, según la prueba del carbono 14 realizada en 1988, esta tela proviene del siglo XIII. Sin embargo, hay que mencionar que el Dr. Livie, ganador del Premio Nobel de Física por haber desarrollado esta prueba, la descalificó para aplicarla a esta tela por las circunstancias que ha sufrido. Ahora hay evidencias científicas de que la prueba del carbono 14 se realizó sobre muestras con tejido combinado del siglo I y del siglo XV. Además, los científicos han encontrado polen de plantas que no crecen en ninguna parte del mundo más que en Palestina, y se descubrió en el párpado derecho una moneda acuñada por Poncio Pilato en el año 28. Estas monedas fueron destruidas en el año 37 a la muerte de Tiberio César, pero el hecho más sobresaliente es que todos los estudios científicos no han logrado explicar cómo se grabó la imagen de Jesús en esta tela. Esta imagen es sumamente superficial, no le ha afectado el agua ni el calor y tiene información tridimensional. Para la ciencia, esta imagen tuvo que ser formada por una radiación emitida por el cuerpo muerto que envolvió, y hasta la fecha ningún científico ha podido proponer un mecanismo natural para explicar esta imagen misteriosa, a la que Juan Pablo II llamó espejo del Evangelio, reto a la inteligencia y muestra del amor de Dios al hombre.
Ah, pues qué bien nos lo explicó Marisa. Entonces resulta que antes del Papa Julio II, la Sábana Santa tenía su festividad en marzo. Y ya después, a partir de Julio II, se modifica y se pasa al mes de mayo, la Sábana Santa. Pero qué bueno que Marisa nos presentó estas imágenes, porque, oiga, ver el rostro de Cristo en la Sábana Santa, estamos viendo ahí el rostro de Cristo. Bueno, sigo conversando con Adolfo Ruiz Guzmán, él es liturgista. Hoy el tema, la Cuaresma, particularmente la limosna. Decías una cosa maravillosa. ¿Cómo puedo yo llegar al otro si me encierro? Claro, porque eso parte de, o sea, hace rato también mencionabas una cosa, y creo que hoy estamos viviendo un egoísmo pragmático, ¿no? Oye, sí. Pero en general, o sea, lo vemos hasta una cosa tan sencilla, donde si sabemos sobre todo la cultura mexicana, y ahorita van a decir, pero tú no lo traes, ¿no? Pero estamos viendo ahorita que uno de los elementos que podía permear, que podía atenuar la pandemia es que todos usáramos el compromiso de utilizar el cubrebocas. Digo, aquí no lo quitamos porque tenemos la sana distancia y todo, pero aquí lo tenemos guardado, ¿no? Ay, yo aquí traigo el mío. Pero, o sea, imagínate, ese es un elemento de que no soy capaz de preocuparme por el otro. Sí, de veras, caray, es un egoísmo. Pero Ego, yo. Ismo, egoísmo. Yoísmo. Pero además también es pragmático, porque si a mí me funciona, sí está bien. Y estamos viviendo como el capitalismo de hace 1000 años, bueno, cuando empezaron con las teorías, donde al buscar el bienestar individual estoy buscando el bienestar colectivo, y eso no es cierto. Porque estoy buscando mi propio fin, o sea, mi propio bien, sin importarme el otro. Y eso lo vemos. Sería un capitalismo exacerbado. Y eso es lo que estamos viviendo. Y eso es lo que se está fomentando. Tú dijiste que estamos viviendo un egoísmo pragmático. ¿Cómo entenderlo mejor? ¿Un egoísmo hijo? Pues sí, Sí, pues porque sí. al final es lo que me funciona a mí. Ajá. O sea, y eso ni siquiera es si le funciona al otro o no le estoy haciendo daño a los demás, porque con eso también que vivimos del relativismo del derecho, donde dice que todos los derechos tienen el límite el otro, pues eso es totalmente subjetivo, porque ¿dónde está el límite en el otro, no? Ajá. Eso no quiere decir que sea lo legal. Claro. Y ahí es donde empezamos a ver todo el problema de las legislaciones absurdas, que se piensa que por tener la mayoría están en lo correcto, y no es así. Por eso es el pragmatismo en lo que es lo conveniente, lo que es lo práctico, lo inmediato, y lo que no genera ni siquiera un motivo de estudio, de análisis más profundo. Hay mucho egoísmo, hay mucho cerrarse, hay mucho no querer ver al que necesita, y luego le pones un disfraz, ¿no? Cuando te tratas de convencerse a ti. Ay, ni ha de necesitar, se ha de estar fingiendo, me ha de estar pidiendo para comprar otra cosa. Sí, que no damos ni el beneficio de la duda, pero te voy a decir una cosa. También una de las cosas que estamos viviendo con un grave peligro en el siglo XXI, y sobre todo como institución, como iglesia, es el egoísmo que nosotros vivimos hacia el interior de las parroquias. ¿Cómo? Porque queremos agrupar, yo soy del grupo tal, yo soy del de los ministros, yo soy del de los catequistas, y yo quiero poseer la verdad, porque yo soy el amo y señor de la parroquia, porque soy el coordinador de los ministros, porque soy el que mejor lee, el del coro, y yo quiero, o sea, y lo disfrazamos con un egoísmo de servicio en la parroquia, y ese es un peligro que vivimos. Sí. Y eso también lo vemos en los sacerdotes, lo vemos en algunos pastores, lo vemos en diferentes cosas, donde como yo tengo la razón, ¿cómo podría decir? La tengo agarrada, o según yo, o sea, donde yo lo que digo es lo correcto, no permito ni siquiera la participación al interior de las parroquias. Eso lo vemos también en los diferentes aspectos, en algunos párrocos donde te das cuenta de que ni siquiera tienen la capacidad de escuchar al laico, cuando desde el Concilio Vaticano II, pues está la habitación a un papel fundamental del laico. Sí, pero también te voy a decir una cosa, en favor de muchas parroquias, han alimentado a millares de gente durante esta pandemia. No, por eso. No te vas muy lejos. Ahí en Patriotismo, esquina con Benjamín Franklin, ahí está la iglesia de San José, una fila de muertos de hambre esperando comida que ahí les dan. Por eso te digo. Eso es dar limosna. Ahora bien, piénselo usted un poco. No solo es sacar dinero y darle, también es buscar lo que uno tiene, ¿no? Donar la ropa, donar tiempo, atención y sobre todo, perdón, es decir, la reconciliación. Si no tenemos nada que darle al prójimo, no podemos entonces tener un rencor o un odio hacia él, se llame como se llame. Por eso es muy importante la reconciliación con el otro.
Y eso me parece que pudiera ser como un poquito de limosna, como te doy algo de lo mío. Y perdón, mire. Una de las grandes enseñanzas cristianas depositadas en el magisterio de la Iglesia es la reconciliación, sustentada en los Evangelios como en el Sermón de la Montaña, en el que Jesús habla de la conversión del corazón. Jesucristo también insiste en la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar, en el amor a los enemigos y la oración por los perseguidores, en perdonar desde el fondo del corazón al orar, en la pureza del corazón y en la búsqueda del reino. En efecto, la oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos, transfigura al discípulo configurándolo con su maestro. El perdón es cumbre de la oración cristiana. El don de la oración no puede recibirse más que en un corazón acorde con la compasión divina. Además, el perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Los mártires de ayer y de hoy dan este testimonio de Jesús. El perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí. Para lograr llegar a la auténtica reconciliación no debe haber límite ni medida en el perdón, como Cristo lo demostró al obtener desde la cruz el perdón de Dios para todos. San Pablo enseña que con nadie habrá de tenerse otra deuda que no sea la del mutuo amor. Y Santa Teresa del Niño Jesús expresa que ha de amarse sin medida, sin poner límites, pues sabido es que el rencor es un límite a la capacidad de amar que impide gravemente alcanzar la reconciliación. Oye, entonces ya, si de plano no le puedes dar nada a nadie, al menos perdónalo, al menos no le estés guardando rencores, ¿no? No, y sobre todo el amor, eso es lo que más puedes dar. Claro. Eso que es lo que más quieres, que algo que es lo que más le cuesta a las personas, pues es dar su amor. Porque hoy lo que comentábamos hace rato, o sea, el hecho de vivir encerrado en mí, pues no tengo la capacidad de abrirme hacia el otro. Y lo demás, o sea, ya con las obras corporales, o con las, si quieres luego lo podemos ver, con las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, pues es una muy buena forma de empezar con la limosna. Pero si quieres vamos todavía un poco a profundidad con el tema de la limosna, sí. Desde la palabra que viene del griego. Bueno, nada más voy a decir al final la de la otra declinación, eleos, que ellos está haciendo referencia a la parte de la compasión y de la misericordia. Cuando yo ejerzo la limosna o cuando se me da el don, porque también hay que recordar que también es un don el tema de la limosna, lo que decíamos hace un momento, me estoy haciendo junto con el otro. Soy empático, como dirían ahora con el posmodernismo, ¿no? Soy empático con el otro. Puedo tener esa misericordia y puedo tener esa compasión, porque yo cuando estoy dando limosna, y que fíjate que es un término que también como que ha ido tergiversándose a lo largo del tiempo, como bien lo mencionabas, entre que no sabemos si es la limosna que damos y que insisto que son ofrendas, o que no sabemos si es la parte del diezmo, que esa es otra cosa, pero la limosna es un elemento espiritual muy grande, porque yo tengo la capacidad de hacerme como el otro, de sufrir la necesidad del otro. Ándale. O sea, ser solidario no solo es sentir compasión del otro, sino ser solidario es lo tuyo hacerlo, o sea, entristecer contigo, llorar contigo, alegrarme contigo, no solo compadecerte. Sí, no, y eso también es limosna, ¿eh? O sea, lo que tú decías, la parte de la alegría también es que yo tengo esa capacidad de salir de mí para alegrarme por tus éxitos, por tus triunfos, claro, por tus logros. Quiero compartir tus alegrías. Lo contrario es envidia. Por supuesto. Y lo contrario es tacañería. Avaricia, que al final es uno de los pecados capitales. Son cosas muy mezquinas, Adolfo. Y acuérdate que incluso hasta de los 7 pecados capitales, hay uno que todos los demás se pueden esconder bajo el manto de la gracia, pero hay uno que no. ¿Cuál? La avaricia. Sí. Porque el avaricioso quiere. Aquí estoy, aquí poseo. Tengo la verdad, tengo recursos, tengo esto, aquí estoy, véanme. Pero veo la necesidad y no saco nada. No. Qué necio eres, no sabes que vas a morir mañana, ¿no? Así lo enseña el Señor. Ahí estás atesorando, no sabes que morirás mañana. ¿De qué te sirve tener guardado todo eso? Y creo que son de las grandes lecciones desde el punto de vista de la fe que nos está invitando esta pandemia, ¿eh? A salir de mí mismo, a darme cuenta que qué es lo que estoy construyendo para poder trabajar en pos del reino de Dios.
Me está enseñando este bichito, como en alguna ocasión lo comentábamos, o esta pandemia, lo limitado que soy, lo efímero que soy cuando estamos hablando desde el punto de vista del tiempo del Señor. Pero Él nos está recordando, solamente hay una cosa que es lo importante, ¿qué es lo que estás dejando tú para que este mundo sea mejor? ¡Wow! ¿Lo puedes repetir? ¿Qué es lo que tú estás haciendo hoy para que este mundo sea mejor? ¿Qué le estás dejando al mundo para que sea mejor? Y eso es limosna. Sí. Lo contrario tiene una palabra muy fea y muy que se comprende pronto. Depredador. Sí, claro. ¿Va? Consumes todo, te nutres todo, te comes todo, te pones todo, gastas todo. ¿Y qué le das a los demás? Nada. Eres un depredador. ¿Qué regresas a la sociedad? O sea, Eres al final, como un tiburón, pero que anda caminando. ¿Qué le regresas a la sociedad? Voy a hacer una pausa. Eso se está poniendo intenso. Ya le advertía yo, no se vaya a poner triste. Bueno, que se ponga triste el que no da limosna, fíjate. Porque el que sí da ha de estar muy alegre al estar escuchando esto. Hago una pausa, regreso para seguir hablando más de la limosna en la Cuaresma.